Hace 2 décadas, una mujer compartió conmigo una frase que alteró para siempre mi manera de entender el sufrimiento emocional en el amor. Me miró con una mezcla de tristeza y lucidez y dijo: es como si hubiera muerto alguien, pero que sigue caminando frente a ti. Aquellas palabras se me quedaron clavadas como una espina invisible. Durante días resonaron en mi mente hasta que comprendí que ella había descrito con precisión quirúrgica lo que ocurre cuando la persona que amas no desaparece físicamente, pero comienza a evaporarse emocionalmente. Es una presencia ausente, un latido que se apaga en silencio. No se trata de maletas junto a la puerta, ni de un adiós anunciado. Es algo mucho más sutil y por eso infinitamente más doloroso. Es como si la esencia de esa persona, su mirada, su calidez, su atención, se desvaneciera lentamente, dejando solo una figura conocida que ya no vibra contigo. El cuerpo sigue ahí, pero el alma parece haberse marchado. En mis años de trabajo con parejas y personas en crisis, he presenciado este fenómeno en innumerables ocasiones. Y hay algo que me sigue sorprendiendo: la increíble capacidad que muchas mujeres con experiencia vital tienen para percibirlo. Es como si su radar emocional estuviera afinado tras años de lecciones, capaz de detectar cuando el otro ya no está realmente presente, incluso si aún comparte la misma cama. Lo inquietante es que este alejamiento no es un acto repentino, sino un proceso gradual, casi imperceptible al inicio. No ocurre porque alguien se despierte un día y decida «ya no amo», sino porque poco a poco su mente empieza a reorganizar sus prioridades. Y lo más irónico es que muchas veces ellos mismos no son plenamente conscientes de que este cambio está sucediendo, hasta que ya no hay vuelta atrás. Imagina esto: cuando una persona, de forma inconsciente, deja de priorizar la relación, su propio cerebro activa mecanismos de defensa para evitar el dolor que implicaría reconocerlo. Comienzan entonces a levantar un muro invisible, ladrillo a ladrillo. Lo que antes era un espacio de intimidad, de complicidad, se transforma en un lugar frío, donde las interacciones se vuelven protocolares, carentes de alma. Y aquí está lo que golpea con más fuerza. Cuando tú notas que algo está mal, ese alguien ya ha estado viviendo internamente este proceso desde hace semanas, quizá meses. Mientras tú sigues alimentando el vínculo, él o ella ya ha comenzado a retirarse emocionalmente, como un barco alejándose del puerto sin hacer ruido. La neurociencia y también la psicología profunda de Carl Jung nos enseñan que cuando el inconsciente decide que una relación ya no es viable, empieza a reinterpretar recuerdos, a distorsionar percepciones y a reescribir la narrativa interna para justificar un desapego que todavía no se ha verbalizado. Lo que antes te parecía tierno, ahora puede resultarte molesto. Lo que antes te inspiraba orgullo, ahora te parece insuficiente. El mismo gesto interpretado desde una distancia emocional adquiere otro significado, pero este proceso raramente es sincronizado. Mientras uno está ya desconectando, el otro sigue completamente involucrado, creyendo que todo sigue igual. Y es en esa asimetría donde nace el dolor más agudo, la confusión de no entender por qué el otro dejó de ser refugio. La buena noticia es que hay señales tempranas, pequeñas grietas que, si sabes detectarlas, pueden ahorrarte meses o incluso años de desgaste emocional. La primera es la pérdida de curiosidad genuina. Esa persona deja de interesarse por lo que piensas, por tus proyectos, por tus emociones. No es crueldad consciente, es que su mente ya no percibe como relevante tu mundo interior. Y para quienes valoramos la intimidad emocional, esto es tan asfixiante como quitar el oxígeno. La segunda señal es la pérdida de sintonía emocional. Ya no leen tu estado de ánimo como antes, no detectan tu tristeza, ni celebran con entusiasmo tus alegrías. Es como si hubieran apagado ese radar afectivo que conecta a las personas de forma profunda. Y la tercera, quizás la más reveladora, la desaparición del esfuerzo intencional. El amor maduro no es un estado automático, requiere elegir, invertir energía, crear momentos, buscar comprensión. Cuando esa voluntad desaparece y todo se vuelve mecánico, es una señal de que
internamente la relación ha dejado de ser prioridad. Después, suele aparecer lo que yo llamo la coreografía del distanciamiento. Conductas que no son abiertamente hostiles, pero sí generan frialdad e incertidumbre. Aquí surge lo que podríamos llamar la arquitectura del secreto. Pequeños hábitos de ocultamiento. El teléfono que antes quedaba en cualquier lugar, ahora siempre está boca abajo. Contraseñas que misteriosamente cambian. Conversaciones que se interrumpen cuando entras a la habitación. Risas que se apagan al verte llegar. Esto no es imaginación, es tu sistema nervioso captando incoherencias. Nuestro cuerpo ha evolucionado durante milenios para detectar microseñales de que alguien ya no es leal a nuestro vínculo. Para muchas mujeres con experiencia de vida, este distanciamiento se vive como una traición doble, no solo hacia la relación, sino hacia todo lo que creían sobre el amor adulto. Y lo más desconcertante es que, en la mayoría de los casos, la persona que se aleja no es plenamente consciente de lo que hace. Está respondiendo a impulsos profundos, a decisiones que su inconsciente ya tomó, pero que su mente racional aún no se atreve a poner en palabras. Esa falta de conciencia es precisamente lo que hace que este proceso sea tan doloroso y confuso. Cuando confrontas a una persona que se está alejando emocionalmente, te das cuenta de que con frecuencia no puede darte una respuesta clara. No es que quiera ocultarte la verdad deliberadamente, es que ni siquiera logra descifrar por completo lo que sucede dentro de su propio mundo interno. Es entonces cuando emerge lo que yo llamo la zona gris del desapego, un territorio incómodo donde ya no eres una prioridad, pero tampoco te han relegado al pasado. Es el espacio de las migajas emocionales, suficientes para mantener tu esperanza encendida, pero insuficientes para darte la seguridad y la calma que tu corazón necesita. Este lugar intermedio es particularmente dañino para quienes han vivido lo suficiente como para valorar la transparencia. Las mujeres con experiencia vital no buscamos acertijos emocionales. Hemos aprendido que la ambigüedad es como un veneno que se infiltra lentamente en la mente, robándonos paz y claridad. Queremos franqueza, aunque duela. Queremos certezas, incluso si son incómodas. En esta fase, algo curioso ocurre. La persona que se distancia comienza a experimentar lo que la psicología define como disonancia cognitiva. Saben, aunque sea de forma difusa, que sus acciones hieren, pero no se sienten listas para tomar una decisión definitiva. Esa tensión interna los empuja, de forma inconsciente, a construir narrativas y escenas que justifiquen su creciente lejanía. Y así, poco a poco, empiezan a reinterpretar todo lo que haces bajo un lente distorsionado. Tus preguntas ahora son vistas como presión, tu necesidad de conexión se percibe como una carga, tu deseo de cercanía se traduce como dependencia. Es como si reescribieran la historia de la relación, transformándote, sin que te des cuenta, en la antagonista de un guión que ellos mismos inventaron para calmar su culpa. Y aquí es donde aparece un fenómeno muy particular que he observado en parejas después de los 30. La sustitución silenciosa. No necesariamente implica que haya otra persona en sentido físico. A menudo es más sutil y en muchos casos más doloroso. El desapego raramente se dirige hacia un vacío. Casi siempre existe algo que ocupa el espacio emocional que antes era tuyo. Puede ser una nueva relación, sí, pero también un proyecto profesional, una pasión redescubierta o incluso una fantasía idealizada de una vida distinta. Sea lo que sea, está capturando su atención y su energía de una forma que tú ya no consigues. Lo más inquietante es que este reemplazo no sucede de golpe. Se infiltra lentamente, desplazándote del papel protagónico hasta relegarte a un rol secundario en la historia de su vida. Y el momento en que esto ocurre suele ser paradójico, justo después de que has dado lo mejor de ti, después de haber construido una intimidad real,
y haber demostrado tu valor de 1000 maneras. Carl Jung decía que lo que dejamos de valorar no desaparece por su falta de mérito, sino por la sombra que proyectan nuestras propias expectativas insatisfechas. La ciencia lo respalda. Nuestro cerebro se acostumbra a lo bueno cuando lo percibe de manera constante. A este fenómeno se le llama habituación hedónica. En las relaciones, esto puede ser devastador, porque mientras tú sigues viendo magia en los momentos cotidianos, la otra persona ya no los registra como especiales. Han dejado de percibir la belleza de lo que compartes, como si fueras parte del paisaje emocional que siempre está ahí. Es en este punto cuando muchas mujeres caen en lo que yo llamo la trampa del sobreesfuerzo afectivo. Al sentir que se desvanecen en la vida del otro, su instinto les grita que deben dar más, cuidar más, ser más atentas, más comprensivas, más perfecta, como si con suficiente amor y dedicación pudieran reconstruir el lugar que están perdiendo. Pero aquí está la verdad incómoda que he visto repetirse. Cuando alguien ha iniciado el proceso de desapego emocional, ese extra de esfuerzo no solo no recupera la conexión, sino que, irónicamente, puede acelerar la distancia. Te ven como insistente, como alguien que no entiende que necesitan espacio, y eso refuerza su huida. Esta dinámica es frustrante, sobre todo para quienes han aprendido que el amor se alimenta de actos, que los vínculos se fortalecen con presencia y que los problemas se resuelven con diálogo. Lo que nadie nos dice es que cuando el otro ya no está emocionalmente presente, esas herramientas dejan de tener efecto y, en el peor de los casos, pueden volverse en tu contra. Hay un punto en este proceso que golpea con especial fuerza, el momento en que descubres que estás librando una batalla sola, que mientras tú inviertes energía, tiempo y corazón para sostener la relación, la otra persona ya ha bajado las armas hace tiempo y ni siquiera tuvo el valor de avisarte. Es un aislamiento emocional que pesa como una losa, una soledad acompañada que desgasta más que cualquier ausencia física. Con los años y la experiencia de escuchar cientos de historias similares, he comprendido algo fundamental. Cuando alguien elige retirarse en silencio, evitando conversaciones incómodas y escondiéndose detrás de gestos ambiguos, no solo está tomando una decisión sobre la relación, está revelando, sin quererlo, su verdadero nivel de desarrollo emocional. Carl Jung hablaba de que el amor maduro requiere atravesar la sombra, enfrentarnos a lo que incomoda, reconocer la verdad aunque duela y ser capaces de mirar al otro con honestidad, incluso en medio de una despedida. El amor que perdura y que construye intimidad real no se basa solo en afecto, requiere valor. El valor de hablar cuando las palabras pesan, de asumir la responsabilidad por los propios cambios internos, de decir, esto ya no funciona, con respeto, sin culpar ni humillar. Quien no puede hacerlo y prefiere dejarte en un limbo afectivo, está mostrando que le faltan las herramientas para sostener una conexión auténtica. Aquí es donde quiero que grabes algo en tu memoria. Tu valor no fluctúa según la capacidad de otra persona para reconocerlo. Si alguien no te ve, si no te elige, si no te prioriza, no es porque tú seas insuficiente, es porque sus recursos emocionales no alcanzan para corresponderte. Y aunque esto sea incómodo de aceptar, es una de las verdades más liberadoras que puedes integrar. Muchas mujeres, especialmente las que hemos vivido relaciones largas o profundas, hemos sido entrenadas socialmente para cargar con todo. Nos hicieron creer que si algo se rompe, es porque no fuimos lo bastante pacientes, lo bastante comprensivas, lo bastante amorosas. Pero la realidad, después de escuchar a tantas mujeres y observar tantos patrones, es que a veces el amor no basta. Dos personas pueden quererse de verdad y aún así no tener la estructura emocional para caminar juntas. Y esto no es pesimismo, es lucidez. Es entender que en ocasiones lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es soltar, saber diferenciar entre luchar por algo que todavía vive
y aferrarte a lo que ya terminó, entre quedarte en un lugar donde tu luz se apaga y elegir un espacio donde tu luz sea celebrada. Aquí entra un concepto esencial para tu sanación: la soberanía emocional. Significa que tu paz, tu alegría y tu sentido de valía no dependen de lo que haga o deje de hacer otra persona. Puedes amar profundamente y, aún así, decidir no quedarte donde ese amor no encuentra reciprocidad. Puedes ser cálida y vulnerable sin permitir que tu dignidad quede en manos ajenas. La soberanía emocional no es frialdad, no es cerrarte. Es madurez para reconocer dónde termina tu capacidad de influir y dónde empieza la libertad del otro. Tú puedes decidir cuánto amor das, pero no puedes dictar cuánto amor recibirás. Puedes elegir estar presente, pero no puedes obligar a que esa presencia sea valorada. Puedes abrirte con honestidad, pero no puedes garantizar que esa honestidad sea correspondida. Y aquí es donde muchas mujeres necesitamos hacer un trabajo profundo: reconectar con nosotras mismas. Después de años de volcar nuestra energía en sostener a otros, de medir nuestro valor por la calidad de nuestras relaciones, de temer al silencio y a la soledad, la idea de estar contigo misma, sin otro como espejo, puede parecer aterradora, pero en esa aparente soledad también está el terreno fértil donde puede nacer tu versión más libre y completa. La soledad y la solitud no son la misma cosa, aunque muchas veces se confundan. La soledad es ese vacío punzante, la sensación de estar desconectada de todo, de no tener un lugar donde encajar. La solitud, en cambio, es un territorio fértil, es el arte de estar contigo misma, de descubrir que puedes disfrutar tu propia compañía, de sentirte entera sin necesitar que otra voz te confirme que vales. Cuando una mujer con experiencia vital aprende a habitar la solitud, su energía cambia por completo, deja de proyectar necesidad y comienza a irradiar plenitud. Ya no busca que otros llenen vacíos, se sabe completa. Y esa autosuficiencia emocional no repele, atrae a personas igualmente íntegras, capaces de dar desde la abundancia y no desde la carencia. Pero hay una verdad incómoda que tu instinto detecta mucho antes de que tu mente la acepte. Cuando alguien empieza a reemplazarte emocionalmente, tú lo sientes. Lo percibes en la forma en que ahora compites por una atención que antes era tuya sin esfuerzo. En esa inquietud sutil que te empuja a demostrar tu valor una y otra vez. Es tu psique, como diría Carl Jung, enviando señales desde las profundidades para avisarte que ya no ocupas el mismo lugar en su mundo interior. A esto lo llamo desplazamiento emocional. Lo ves cuando preguntas lo mismo que antes y ahora obtienes irritación en lugar de interés. Cuando lo que antes se respondía con ternura, ahora se recibe como presión. Cuando discusiones absurdas aparecen por detalles mínimos, no se trata de que hayas cambiado tú. Están reaccionando a su propia culpa. Culpa de estar en otro lugar emocional mientras permanecen físicamente a tu lado. Culpa de no decir la verdad. Culpa de tenerte como un plan de reserva mientras exploran otras opciones. Esto golpea especialmente a las mujeres maduras porque hemos superado los juegos y las máscaras de la juventud. Queremos transparencia, no acertijos emocionales. Buscamos claridad, no interpretaciones forzadas. Y la experiencia me ha enseñado que quien no es capaz de hablar con honestidad sobre lo que siente, quien evita las conversaciones que importan y se refugia en el distanciamiento silencioso, jamás podrá sostener la profundidad emocional que mereces. Aquí hay un recordatorio que quiero dejarte tatuado en la mente. Tu valor no se mide por los ojos que lo ven, sino por la certeza que tienes de él. Si alguien no te elige, no te prioriza o no te valora, no es tu insuficiencia, es su limitación. La neurociencia y la neuroplasticidad nos muestran que podemos reprogramar nuestro pensamiento, pasar de ¿qué hice mal? A ¿qué es lo que esta persona no puede darme? De ¿cómo recupero su atención? A quiero realmente la atención de alguien que no me elige de forma consistente, porque esta es la verdad que duele pero libera. Cuando alguien te quiere en su vida,
no lo dudas. No tienes que leer entre líneas. No tienes que convencerte de que sus acciones contradicen sus palabras. El amor maduro es evidente, es constante, es presente. Si tienes que justificarlo o descifrarlo, probablemente ya tienes tu respuesta. Sin embargo, las mujeres con alta capacidad de entrega tenemos un talento peligroso. Podemos racionalizar lo irracional. Creamos explicaciones para la distancia, minimizamos la falta de esfuerzo, convencemos a nuestro corazón de que pedir consistencia es pedir demasiado. Pero escúchame bien, tu necesidad de ser prioridad no es exagerada. Tu deseo de claridad no es un defecto. Tu exigencia de coherencia no es obsesiva. Son necesidades humanas básicas que alguien con madurez emocional está dispuesto a cubrir. La inteligencia emocional nos da un poder inmenso: elegir cómo responder. Y eso significa que no tienes que quedarte en un lugar donde no eres valorada, que no tienes que esperar eternamente a que alguien se decida, que puedes cerrar una puerta sin sentir que has perdido. Porque irte no siempre es rendirse. Muchas veces es protegerte, es colocar tu dignidad por encima de la esperanza de que otro cambie. Es reconocer que mereces algo mejor que las sobras afectivas. Cuando alguien de verdad quiere estar contigo, no te pone a competir por su atención, no te hace sentir como una carga por querer certezas, no te obliga a probar tu valor, te elige sin reservas. Te hace sentir vista, bienvenida y en paz. Y si lo que tienes no se siente así, si te descubres midiendo cada palabra para no incomodar, si tu amor se ha vuelto invisible, entonces la pregunta no es ¿cómo recupero esto?, sino ¿quiero seguir invirtiendo en alguien que ya dejó de invertir en mí? La autoestima madura no es convencer a otros de que vales, es saber que vales y seleccionar solo a quienes lo reconocen. El amor no es algo que persigues, es algo que llega cuando tu vida está alineada con tu propia valía. Esa alineación, esa claridad, esa fuerza están en tus manos, y te aseguro que después de años de ver transformaciones personales, no hay nada más cautivador que una mujer que sabe quién es y que no negocia su valor. Esa mujer puede ser tú, solo tienes que decidir que no aceptarás menos de lo que mereces.